es mi fiesta con Dios. Quiero compartirles Gracias. algo que preparamos y ya se los compartimos por WhatsApp y demás, pero vamos a compartirlo por este medio en lo que transicionamos a la mesa de Abba. Ok, pues vamos a leérselos y me lo voy a leer también a mí mismo, ¿va? Dice: felices del Padre, tener la gracia de ser hechos hijos de Dios nos hace conscientes del privilegio que nos es dado para ser padres de quienes Dios ama y a quienes Él llama su herencia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Wow. Bueno, pues recíbanlo los papás de parte de Aban. Gracias. Perdón, no aguanté. Y bueno, pues bienvenido, Cristóbal. Gracias, Juan Pablo. Bendiciones, familia de Dios. Qué privilegio. El Espíritu Santo nos lo describe así, y cuando lo personalizas, obviamente es más fuerte, ¿no? Cuando en 1 de Juan capítulo 3 nos dice: mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado o llamada su hijo o su hija. Y eso es lo que vivimos hoy. Estamos aprendiendo a vivir la paternidad divina. Y los que en la tierra somos papás, pues tenemos un enorme privilegio de participar en que los hijos que Dios ha concedido sean su herencia, porque así la reclama Él. Dice: herencia de Jehová son los hijos. Y obviamente las mamás participan muchísimo en el proceso, pero hoy el enfoque del mundo está en los padres, y queremos invitarle la última parte que Juan Pablo no terminó de leer. Dice: que vivas en fe, cualquiera que sea tu situación. Si eres papá con tus hijos, vive en la fe de la promesa de Dios, que garantiza que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, permítele a Dios transformar la relación. Y esto va para papás y mamás. La relación con tus hijos debe ser divina. ¿Sí? No importa qué haya en el pasado, no importa qué haya sucedido, cómo haya terminado el ejercicio de tu relación humana con ellos. Una vez que vienes a la adopción divina, a vivir el ser hecho hijo o hija de Dios, ahora todo lo que vivimos tiene que ser en la naturaleza divina, y eso dicta que nuestras relaciones ya no son humanas, son divinas. ¿Y cómo se viven las relaciones divinas? En fe, en el compromiso que Dios ha hecho de sanarlas, de restaurar corazones y de establecer lazos de amor eterno, y no nada más lazos de amor humano. ¿Sí? Entonces, pues felicidades a los papás hoy en ese aspecto, en ese contexto. No queremos nunca
nada más hablar por hablar, ¿no? Decir feliz Día del Padre porque hoy todo el mundo te dice feliz, sino que tenga un contexto divino y que todos podamos conectarnos a él, ¿no? Para todas las hermanas, hijas de Dios, vivir la paternidad divina es importantísima, pero eso requiere que Dios sane en sus corazones la paternidad humana, ¿sí? Y que ustedes vivan ese proceso divino de ser sanadas y de ser santificadas, como los varones también. Por eso en Juan capítulo 1, Dios nos dice, ya no eres nacido del linaje humano, ni de voluntad de la naturaleza humana, la carne, ni de voluntad de varón. Ahora eres engendrado o engendrada por Dios. Y eso es una enorme promesa que el que la recibe y se pone a vivirla en fe, Dios le va a santificar de ese origen humano que conlleva maldición y lo va a traer a libertad. Bueno, demos gracias, ¿de acuerdo? Por lo que hoy Dios va a abundar de su verdad a nuestros corazones. Recuerda que nos sentamos a la mesa de Abba para que Él hable a cada corazón. Y los que ya sabemos hacer esto, pues lo disfrutamos. Y si a ti te toca hoy por primera vez acompañarnos, en tu corazón solamente permítele a Dios hablar, explicarte las cosas y llamar tu atención a las decisiones que Él te invita a tomar con respecto a lo que hable a tu corazón. Porque de eso se trata todo. Si respondemos creyéndole, comprometido a nosotros, entonces Él lo cumple en nuestras vidas. Es así de sencillo y así de fácil, porque el poder es de Dios, la obra es de Dios, el producto entonces es de Dios. Y de eso hemos escuchado en este tiempo de testimonio, ¿no? Así que acompáñame, por favor, a dar gracias. Padre, gracias por todo lo que tú estás manifestando en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, cómo se va haciendo claro, obvio y irrefutable el testimonio de tu fidelidad en la vida de los que te creemos. Gracias por lo que hoy tú vas a abundar de tu verdad a nuestros corazones. De antemano te damos gracias porque tú despejas en nosotros nuestro corazón para que seamos receptivos a tu voz. Que tú remuevas distracciones y que tú nos mantengas en paz para escucharte con claridad y recibir lo que quieres hablarnos, de forma que vengamos a fe y entonces podamos verte cumplirlo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos aprendiendo a vivir en santificación como un proceso permanente, constante en nuestras vidas y como una expresión maravillosa del amor que Dios es y que Él vive hacia nosotros, hacia cada uno en lo particular. Porque la santificación trata con lo que Dios hace para hacerte libre de las cosas que impiden que tú disfrutes plenamente de la naturaleza divina que te ha sido dada por gracia. Y que puedas venir a poseer lo que ahora como hijo o hija de Dios te pertenece, que es la herencia divina. El Espíritu Santo habla de esta herencia en diferentes partes de la Escritura, primero dándote el derecho, diciendo que si vienes a ser hijo de Dios, entonces automáticamente por el hecho de nacer de Dios, eres ahora heredero de Dios y coheredero con Jesús.
Pero también advierte que si no creces, si no desarrollas quien ahora eres como hijo o hija de Dios, tu existencia en nada es diferente a la del esclavo. Y cuando habla del esclavo, habla del ser humano, porque la humanidad tiene una existencia a los ojos de Dios en esclavitud, ¿sí? Y por lo tanto en necesidades, en carencias, en inseguridad, en corrupción, etcétera, etcétera. Y esa es la justicia que Dios ha hecho a tu vida, es sacarte de allí. Esta justicia está disponible a todas las personas, es para todos, pero solamente puede aplicarse a quienes la reciben. Y la recibimos en Jesucristo, porque Él es el actor de esta justicia, es su vida entregada por nosotros que realiza el acto de justicia que hace posible nuestra libertad de la herencia humana que recibimos por parte de Adán y Eva a través de las generaciones que nos han traído a la existencia en la tierra, y la regeneración de nuestro espíritu, la hechura de nuevo que le permite a Dios engendrarnos espiritualmente de nuevo, quitando el espíritu humano que es esclavo y dándonos un espíritu nuevo que nace de Él, de su simiente, de su naturaleza. Y ahora nuestro asunto como hijos es aprender a vivir lo que somos, recibir la verdad que Él quiere hacer vivir en nosotros, porque lo maravilloso de la verdad divina es que es vivificante, ¿sí? No es como la enseñanza humana que se te provee la información para que tú pongas tu esfuerzo y veas si logras ejercer aquello que te dijeron, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en una manera muy sencilla. ¿Quieres andar en bicicleta? Pues alguien te muestra cómo se hace, pero lo tienes que hacer tú, con tu esfuerzo. ¿Sí? Y así sucesivamente, todas las disciplinas científicas, etcétera, etcétera. En la vida divina, el poder para hacer te es provisto, ¿sí? No se requiere de tu esfuerzo, no se requiere de que tú seas un genio para que lo logres. Por eso existe esta palabra en el vocabulario divino, gracia. Gracia encapsula esta enorme verdad. Dios se hace responsable no solamente de darse Él a ti, sino de darte todo lo que tú requieres para venir a ser y funcionar como su Hijo en absoluta semejanza con Jesús, que es el Hijo manifiesto. La perfección de un hijo está en Jesús. Todo está en Jesús. Por eso es por medio de Él y únicamente y exclusivamente por medio de Él que esto puede suceder en nosotros. Bueno, conforme esto te ayuda a ubicarte, si estamos ubicándonos para recibir lo que Dios quiere traer a nuestras vidas hoy, los que hemos dado estos pasos, recibir a Jesús, permitirle a Dios hacernos justicia, recibir la adopción de hijos, entender que eso trata directamente con el cambio de naturalezas, Él remueve la humana y nos da la divina. Llegamos a el ágape de la semana pasada, donde en la mesa Dios puso esta verdad. Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad, personalízalo, me ha sido dado por su divino poder. Y lo obtengo mediante el conocimiento, la vivencia íntima de quién Dios es, el conocimiento de aquel que me llamó por su gloria y excelencia.
Y Él cumple eso por medio de preciosas y grandísimas promesas para que yo venga a ser participante en la naturaleza divina. El ágape anterior está lleno de verdad y de guianza para que tú eches mano de eso y le permitas a Dios trabajarlo en ti. Y el trabajo de Dios siempre te lleva a la obra de revelación, que es el alumbramiento de los ojos de tu entendimiento. Si Dios ya sabe la verdad, Él es la verdad. Él no necesita ver cómo son las cosas. Él sabe cómo son las cosas. Él sabe lo que ha hecho, pero tú y yo requerimos de poder verlo también, porque esto es participativo. Y entonces Dios siempre trabaja en hablar para mostrar. Eso es revelación, ¿sí? Jesús dijo y hizo una enorme diferencia entre el hablar humano y el hablar divino. El hablar humano siempre causa una reacción completamente distinta porque requiere que la persona que te está escuchando tenga con qué entenderte, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo ahorita tú tienes un enorme estudio en la ciencia física y puedes hablarnos de cosas que rebasan al ciudadano normal, y tú te pones a hablar con una persona que no tiene ese contexto, que no tiene esa educación, y le sueltas todo un asunto allí de cosas que para ti son importantísimas, interesantísimas, pues la persona no tiene con qué entenderte, se va a quedar, bueno, pues no entendí ni papa, ¿cierto? ¿Te ha pasado lo mismo con las cosas divinas? Le pasó a Nicodemo, ¿te acuerdas? Con Jesús. Nicodemo era un erudito humano. Por favor, ten presente eso. Un erudito humano en el estudio humano de la escritura divina. El término moderno para eso es teología. El estudio humano de Dios. Y hay un encuentro entre este erudito humano de la escritura. Cuando Nicodemo hablaba de la escritura, la gente escuchaba porque él se supone que lo entendía, lo sabía y tenía todos sus conceptos armados y demás, y era respetado a nivel nacional como uno de los principales maestros. Pero viene a una reunión con Jesús. Jesús no es un erudito en teología. Jesús es la verdad. Una enorme diferencia. Y Nicodemo viene a preguntarle a Jesús que le explique, porque jamás, y esto es como lo expresa Nicodemo, dice, nunca hemos visto a nadie que pueda hacer lo que tú haces, y por lo tanto deducimos que pues tienes que venir de Dios, porque de qué otra forma. Y entonces Nicodemo quizá está esperando que Jesús le hable en su contexto, ¿cierto? Que le diga, mira Nicodemo, déjame, tú eres teólogo, déjame hablarte de teología. Y vamos a conectar los puntos tuyos con los míos y vamos a ver si nos podemos entender. Pero así no lo hizo Jesús. Jesús se fue a algo muy diferente y le dijo, perfecto, tú quieres entender, tienes que nacer de nuevo. ¿Ya te pegó? Pues Nicodemo está ahora tratando de procesar con su entendimiento, con su escuela, con todo lo que él se ha esforzado por aprender y ha logrado conectar estas palabras, nacer de nuevo. Y lo único a lo que puede llegar es a un imposible.
Y él dice, eso no es posible, le dice a Jesús. ¿Cómo puede un hombre de mi edad, ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y renacer? Eso no se puede. Y Jesús le contesta, ya ves, Nicodemo, tú quieres que yo te hable de las cosas divinas, pero no te hacen sentido. Y lo que te estoy diciendo es, si quieres entender lo divino, no lo puedes hacer en la condición humana, no lo puedes entender. Tienes que nacer del Espíritu. Bueno, este es el primer trabajo de Dios, ¿sí? Una vez que ya tú has renacido del Espíritu, ya tienes con qué recibir verdad divina. Y eso es importante que tú lo sepas, que tú lo tengas claro, porque muchos todavía estamos viviendo el engaño de una conformidad con ignorancia. Por favor, escucha a Dios confrontar eso en ti hoy. Si tú todavía procesas las cosas razonando que tú no sabes por A, B, C factores y que tú no vas a saber porque tú no tienes esa escuela, porque tú no, lo que sea, que estén ahí en tus razonamientos, pero que qué bueno que Dios sí le ha dado revelación a X, Y, Z personas, me incluyo, si tú me ves de esa manera. Entonces tú te estás negando lo que te corresponde como hijo o hija de Dios. Ciertamente, los que hemos caminado un poco esto y estamos creciendo en ello, pues participamos con Dios en compartirle a todos los demás lo que Él les ha dado, pero de ninguna manera, y por favor escucha esto, de ninguna manera tu Padre, Dios, está de acuerdo en que te quedes en ignorancia. Absolutamente no. Él ha trabajado para asegurar que tú estés provisto o provista de lo necesario para que vengas a participar en todo lo divino. Eso incluye su sabiduría. La sabiduría de Dios es todo lo que Dios sabe. Imagínate nada más. Entonces, no requieres de logros personales. De hecho, los que venimos a esta relación con Dios con esos logros, batallamos con el problema de Nicodemo. Querer tomar esos logros y acomodar lo divino y tratar de razonarlo y crear nuestros asuntos allí, y no funciona, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque así como Dios habla verdad con respecto a lo que Él se compromete a hacer, Él también habla de verdad con respecto a lo que no se puede hacer. Primero de Corintios capítulo 2 tiene esta declaración que es inviolable en la Escritura y dice lo siguiente: el hombre natural, el ser humano, no puede, ya lo viste, eso es un absoluto, no puede comprender las cosas del Espíritu porque para él son locuras y no las puede discernir o recibir, percibir, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, amada familia, amado hermano, amada hermana, santificación es permitirle a Dios romper esos esquemas en nosotros, ¿sí? El que cree que sabe y quiere usar su sabiduría humana para conectarse a lo divino, tiene un problema, yo le llamo el síndrome de Nicodemo. Sí, va a estar atorado. ¿Y cómo vamos a saber que está atorado? Pues porque no prospera en la vida divina.
no puede tomar mano de la herencia que le corresponde como a hijo. ¿Sí? Entonces, Jesús también fue claro en esto. Dijo, si no te vuelves y te haces como qué, como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Hola. El Espíritu Santo a mí me trajo allí y yo me di cuenta que yo no tenía idea de cómo hacer eso. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le haces cuando tú ya traes un raciocinio armado con tantas cosas, ¿no? ¿Cómo le haces? Y la respuesta es, tú no lo haces. Tú le permites a Dios hacerlo. Porque ahí está el asunto. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Es la respuesta de Pablo cuando en su encuentro con Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, yo lo que quiero es que te vayas, te estés sentadito y que esperes a que yo haga. Y esto es terrible, terrible esta vivencia cuando tú estás alambrado, hecho para razonar, hacer, pensar y y estás lleno de cosas. Espiritualmente hablando, si no dejas que eso se resuelva en ti, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Dios es claro en eso. Entonces, ¿quieres echar mano? ¿Quieres ver que en tu vida se manifieste la provisión absoluta de la que Dios nos habló la semana pasada, que es tu herencia, que es tu derecho como hijo o hija? Permítele a Dios santificar. Y ahí está la provisión, 2 Corintios, capítulo 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha cuáles son las fortalezas. Derribando todo argumento. ¿Dónde ocurren los argumentos? En ti, en mí. Y toda altivez. ¿Por qué altivez? Porque creer que yo sé más que Dios. ¿Sí? Yo nunca he dicho eso. No, no lo dices en esas palabras, no lo decía yo en esas palabras, pero a eso llegan las cosas cuando Jesús dice, vuélvete como niño, y yo estoy insistiendo, no, yo no necesito volverme como niño, yo puedo entrarle con todo lo que yo sé. ¿Te das cuenta? Eso es altivez. Y en amor, en mucho amor, Dios tiene que trabajar esa altivez en nosotros, porque Él ha estado sufriendo, ¿sí? Y Él no tiene que escuchar que tú se lo digas en una oración. Él está presente en todos tus pensamientos. Y tú y yo no podemos estar acomodando los pensamientos para que le gusten a Dios, ¿te das cuenta? O sea, si lo traes puesto, así funciona tu mente. Ese es el problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Santificación, ¿te das cuenta? Es poder decirle a Dios, tú ves mis pensamientos y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que los renueves, en que los confrontes. Repito la escritura de 2 Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Eso ya en sí nos dijo mucho, ¿cierto? Es no uses nada de tu cosecha, de tu costal, no pongas tu granito de arena. No son humanas. Son poderosas en Dios, solamente en Dios. Separado de Él no funcionan. Y Jesús también lo dijo, separado de mí no puedes hacer nada.
Eso también es conclusivo, ¿cierto? Bueno, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La primera parte de estas armas poderosas es romper esos esquemas en nosotros, ¿sí? Pero una vez rotos los esquemas que impiden que vengamos a fe, que impiden que conozcamos vivencialmente a Dios, entonces ahora viene el asunto de la vida de tu mente. Y hay una provisión para que todos tus pensamientos estén sujetos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la obediencia a Cristo? La obediencia a Cristo, en el término más sencillo, es que permanezcamos absolutamente enfocados en ser hechos idénticos a Él. Porque Cristo, como nombre, encierra el trabajo divino a nuestro favor. ¿Sí? Exclusivamente. Entonces, mi mente tiene que ser traída por trabajo de Dios, por poder de Dios, a la obediencia a Cristo. Que ya no se desbande, que ya no ande suelta, que ya muchas personas me dicen, es que yo mi mente no la puedo dominar. Es correcto. Yo he vivido eso. Un asunto terrible es que, ¿y qué haces? Le permites a Dios cumplir esta palabra en ti. Las armas tuyas, Padre mío, son poderosas para derribar fortalezas en mí, para destruirlas, confrontando y derribando. Una cosa es que se confronte un argumento, otra cosa es que lo desbarates, ¿cierto? Porque cuando se confrontan argumentos, ¿qué hace el argumento? Argumenta, alega. Cada vez que Dios esté hablando y en ti surjan argumentos, Él está confrontándolo con el fin de destruirlos. Pero tú tienes que permitírselo, ¿sí? Porque cuando surge el argumento, es cuando tú quedas consciente de que ahí está. En ti. No te ocupes del vecino. Jesús fue muy claro. Ey. Cuidado con estar viéndole la paja al ojo de tu hermano. Primero saca la viga de tu ojo y luego ya Dios te guiará lo que sigue. Pero no se trata de que estés, sí, fulano. No, espérate, esto es contigo. Esto es conmigo. La vida de tu mente es donde va a ocurrir el trabajo de Dios para que tú puedas tomar posesión en la participación que Él anhela darte de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Sí? Si esa parte tú no participas, si tú no le permites a Dios trabajar en la renovación de tu entendimiento, entonces la herencia es tuya, pero no vas a tomar parte en ella, porque eso también está declarado. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ella es señor de todo. Y es muy importante que Dios nos ponga en la mesa las cosas como son, ¿sí? Para que
no nos dejemos engañar, porque el trabajo del enemigo es provocarte a que tú intentes por acá, le des por allá, te trae enseñanzas humanas basadas en la escritura, pero que no respetan el fundamento divino. El justo por la fe vivirá. No hay otra manera de vivir lo divino. Fe quiere decir que Dios está haciendo el trabajo. Fe quiere decir que tú se lo estás permitiendo. ¿Sí? Y en consecuencia, Él está produciendo el resultado de lo que tú eres. Y para que seas su hijo, tienes que pensar como su hijo. Él tiene que producir en cada uno de nosotros la mente de hijos, la mente de Cristo, lo cual es un compromiso suyo. Regresamos a 1 Corintios 2, donde dice, a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Esto que hoy Dios quiere tratar con cada uno de nosotros es enormemente importante. Porque a nuestro Padre, quiero usar el término, le urge, Él anhela, como el Espíritu Santo también anhela, Jesús anhela que tú disfrutes lo que ya se te dio. Pero esto no puede suceder fuera del cumplimiento de este proceso divino en cada uno de nosotros. Y ese proceso divino, Dios está listo a cumplirlo 24/7 en cada uno de nosotros, pero requiere de nuestra participación consciente y voluntaria. Y de allí la necesidad imperiosa de esto que estamos viviendo en este momento, de que Dios nos traiga a verdad, que Él nos lo muestre y que te dé con qué entenderlo, ¿sí? Que no tengas el problema de Nicodemo, sino que Él alumbre los ojos de tu entendimiento para que tú, viéndolo por lo que Él ha hecho en ti, tomes las decisiones que Él te invita a tomar y participes del trabajo que Él va a hacer para santificarte y luego renovarte, que es donde la verdad que se te mostró es escrita en tu corazón y vivificada y tú puedas ahora vivirlo, ¿sí? Esto es cómo trabaja Dios. Y obviamente este trabajo de Dios no lo puede hacer nadie más. No hay nadie designado a conformarte a la semejanza de Jesús, excepto Dios en ti. Y tú participando con Él 24/7. Esto no ocurre en una reunión dominical. Esto ocurre en tu diario vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita, en el lugar donde tú estés, estamos en una reunión virtual, pero tú te has dispuesto a tomar este tiempo, a enfocarte en recibir o escuchar y participar en este momento. Entonces, en tu ámbito, tú has abierto este espacio para permitirle a Dios hablarte y esperamos que ese sea tu enfoque, ¿no? Dios, háblame tú a mí. Pero eso que Él pueda poner en tu corazón, el hecho de que lo hayas empezado a ver, por ejemplo, lo que ahorita Dios esté alumbrando en tu entendimiento, no quiere decir que ya está establecido en tu vida. ¿Sí? Es una cosa muy diferente. Mira, ¿te gusta? Te lo quiero dar. Sí, sí, me gusta. Ah, perfecto. Ahora, para dártelo, tú no sabes tomar esto, tú no sabes vivir esto, tú tienes un montón de cosas en ti que impiden que tú tengas esto. Entonces, permíteme hacer el trabajo que se requiere para que esto que te estoy mostrando lo tengas eternamente. ¿Te das cuenta?
Ese es el proceso de verdad, amada familia. No se puede violar, no se puede, no hay sustitutos. Y esta es la razón por la que pueden pasar décadas desde que recibimos a Jesús y sigamos viviendo como esclavos. Sí, porque el trabajo no lo está haciendo Dios en nosotros. Estamos ocupados en querer hacer nosotros el trabajo de Dios en un terrible engaño, porque no hay nada en la Escritura que nos conduzca para allá. Pero el diablo sí usa la Escritura para engañarte y atraparte y meterte doctrinas engañosas que te desvían del conocimiento real de Dios. Bueno, retoma entonces este punto. Dios está listo para hacer efectiva la herencia en tu vida. Fíjate lo que hace Dios de entrada, ¿sí? Me encanta cuando, como ustedes saben, yo vivo, parte de mi desempeño es empresarial y en ese ámbito, pues trata uno con personas y tú te comprometes a cosas y personas se comprometen contigo, ¿no? Y hay una enorme diferencia entre las personas que se comprometen con plena capacidad, entendimiento, experiencia e integridad para cumplir lo que prometen, y los que prometen en ignorancia, y eso sucede mucho, o prometen maliciosamente, ¿no? Para sacar ventaja. Las dos cosas pueden suceder y un montón de variantes. Pero hablemos de los buenos prometedores. Son personas que, si se comprometen a algo, cuentan con los recursos, el conocimiento, la experiencia y la integridad para cumplir. Y es una delicia tratar con ese tipo de personas, porque las cosas se aclaran de antemano, se aclara de antemano cómo resolvemos diferencias y nos ponemos a cumplir. Y cada parte cumple lo que se comprometió a hacer y salimos con un buen resultado, ¿no? Aquí está, nos comprometimos a esto, empezamos a cumplir y terminamos nuestro compromiso con un producto. Si hubo asuntos en medio, los resolvimos, porque ya habíamos acordado que asuntos pueden suceder que no previmos, y ya salimos de este acuerdo que personas maduras, conscientes, íntegras tomaron. Eso es muy bonito. No es lo usual en nuestro mundo actual, pero eso es como debe de ser. Y lo describo porque eso es lo que toca vivir con Dios, ¿sí? Esa es la vida por fe. Vivir por fe es vivir permitiéndole a Dios cumplir su compromiso en ti. De nuevo, vivir por fe es vivir permitiéndole a Dios cumplir su compromiso en ti. No hay nada difícil ahí. Pero estar allí requiere santificación, porque venimos cargados de autonomía, venimos cargados de un montón de razonamientos que se oponen a que tú le permitas a Dios cumplir su compromiso en ti. En el aspecto de su trabajo, Dios es absolutamente celoso de su trabajo. En otras palabras, o lo hace Él o no se hace. ¿Sí? Entonces, cuando yo en mi aprendizaje de vivir fe, una vez que Él te muestra las cosas que Él ha dado y tú quieres o yo quise
utilizar mis capacidades, conocimientos, etcétera, astucia, creatividad, lo que quieras, para coadyuvar en el proceso. Lo que aprendí es que era un automático detente de parte de Dios. Como es decir, ¿lo vas a hacer tú? Yo no participo. Y la muestra era logros míos y que son autoengaño, porque tú crees que, ya, Dios me mostró esto, ya lo corregí. Fíjate, el lenguaje siempre te delata, ¿no? Y no debe delatarte ante los demás, debe delatarte ante ti mismo, que sale de tu boca. Eso que el Espíritu Santo dice, creí, por lo tanto hablé. Eso que confiesa tu boca sale de lo que crees, ¿sí? Entonces, resultaba yo creyendo haber logrado, pero cuando Dios ponía eso a prueba y Él hace eso, Él no te pone a ti a prueba, Él pone a prueba su trabajo en ti y pone a prueba tu trabajo y el de otros en ti. Y eso es una promesa, ¿sí? Esto es 2 Corintios, capítulo 3. Hay un fundamento, nos dice el Espíritu Santo, es Jesús, no hay otro. Sobre ese fundamento, ten cuidado que se edifica en ti. Porque la obra de cada uno, cual fuere, el fuego la probará. Y si los materiales con los que se construyó todo esto que tú crees que vas logrando, no es material divino, el fuego lo consumirá. Y les voy a confesar con mucha gratitud a mi padre que yo he pasado por un montón de incendios, ¿no? De ver mis esfuerzos y mis castillos quemados, en ruinas. Y lo digo con mucha gratitud porque en su amor y fidelidad Dios no me permitió seguir en ese engaño. ¿Sí? Entonces, es un poquito de lo que Dios nos dio para compartir a los papás, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y algunos nos hemos invertido ya por décadas en lograr cosas. Y nuestro corazón está amarrado allí. Jesús también advirtió, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es inviolable. Para que tu tesoro esté en Dios, Él tiene que santificar tu corazón de todo lo demás donde tú estás invertido o invertida. Está Dios alumbrando, ¿sí? Él anhela que tú poseas la herencia que te corresponde. Él se ha empeñado en dártelo todo, todo, todo. Pero ese todo no es ni va a ser nada que se parezca a las ideas humanas de riqueza o esas cosas. Poder, esto, aquello. La respuesta de ese todo es Jesús, ¿sí? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso el camino para cada uno de nosotros es idéntico. No hay diferencia. Y el trabajo lo hace Dios en ti. Bueno, decía que es muy bonito tratar con personas que cuando se comprometen, lo hacen con todo el conocimiento, entendimiento, sinceridad, recursos, experiencia e integridad.
Dios rebasa eso. Efesios capítulo 1, fíjate lo que dice ahí. El día que creíste, el día que creíste, el día que abriste tu corazón a Jesús, ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa como garantía dada por Dios a ti de que ahora eres su heredero y que el Espíritu Santo está en ti para hacerse responsable de que tú poseas la herencia que Él te ha otorgado como hijo. ¿Qué tal? La gran mayoría de nosotros traemos un engaño puesto, y es el engaño del mérito, ¿sí? Lo cual es humano, funciona en esa naturaleza, ahí todo es meritorio. Pero en la naturaleza que se te ha dado por gracia, el mérito no tiene lugar. Tan serio es eso que en Gálatas el capítulo 2, el Espíritu Santo advierte, tú quieres usar tus méritos, has caído de la gracia. Eso es bien pesado, bien serio, bien fuerte, porque a donde quiera que es que yo hice, por lo tanto merezco, y eso puede ser positivo o negativo, ¿no? Metí la pata, me lo merezco. ¿Qué estás haciendo? Negando el perdón que Cristo compró con su vida. ¿Quieres cargar con tus culpas por orgullo, por altivez de espíritu, porque a ti nadie te perdona, nadie te da nada gratis? Bueno, pues sigue en maldición hasta que permitas que amor te convenza de que así no es. El asunto entonces está en entender que si yo traigo una mentalidad meritoria, ¿cuál es el recurso? Entregarla a Dios. ¿Sí? Padre, tú santifícame. Yo no puedo quitarme esta mentalidad. No voy a intentar hacerlo. Mi parte es reconocer que está allí, porque ya me lo estás mostrando. Ahora tú santifícame. Y permaneces permitiéndole a Él hacerlo, viviendo arrepentimiento. Y si quieres abundar en arrepentimiento, unas semanas atrás Dios nos habló extensivamente de ese proceso. Ven y recibe perdón y limpieza, porque eso ya está pagado y provisto. No hagas penitencia, eso es hacer méritos, ¿sí? Y mucho menos te quedes con culpa. Eso es un pecado enorme. El pecado de quedarte con culpa o quedarte con heridas que otros te han hecho es el pecado de rechazar el pago que Jesús hizo. Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿te das cuenta? Todo está provisto. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer efectivo en ti, en mí. Esta verdad de ser hechos hijos, de ser herederos, y herederos quiere decir dueños, y Dios dice ¿de cuánto? De todo. Es algo bien serio que
requiere ser cumplido en nosotros, porque el cumplimiento de esto es la evidencia que Dios quiere presentarle al resto de la humanidad. ¿Te das cuenta? Tú y yo estamos aquí para hacer cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. ¿Cartas de quién? Cartas de Dios a los demás. Que nosotros, nuestra vida sea el mensaje, ¿sí? Nosotros no somos la agencia de publicidad de Cristo, no somos contratados para hablar de Cristo. Somos el mensaje. Y por esa razón, cada uno de nosotros necesita aprender a vivir fe. Vivir permitiéndole a Dios cumplir su promesa en mí. Esa mentalidad va a ir rompiendo los esquemas humanos del raciocinio que trajiste a la vida divina y tiene que ser renovado, hecho de nuevo. ¿Sí? El esquema meritorio, el esquema de incapacidad, el esquema de ignorancia, el esquema de pobreza, el esquema de necesidades, el esquema, en fin, son un montón de esquemas que son estructuras racionales. Una estructura racional quiere decir que así piensa esta persona. No importa cómo le hagas, así piensa. Y Dios dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces, para hacerte hijo, tiene que cambiar cómo piensas. Y para cambiar cómo piensas, tiene que haber santificación. ¿Sí? Y por eso este tema es amplísimo, amplísimo. Porque es una vivencia importantísima que está sucediendo hoy. Todo lo que han testificado ustedes, mis hermanos, en el testimonio, el segmento del testimonio de Dios, habla de santificación, ¿sí? De cómo estamos siendo transformados. Entonces, para dejar de ser esto y ser hechos como Jesús, ¿qué hay en medio? Pues el trabajo de santificación. Si Dios no quita de mí las cosas que yo era, entonces estoy nada más, sigo siendo lo mismo, pero me puse otro disfraz, ¿no? Y esa es la acusación más fuerte del mundo contra el cristianismo. ¿Sí? Eso es, con eso acribillan a todos. Mira, dicen, pero no son. Esa vergüenza, Dios la quiere limpiar en cada una de nuestras vidas. Porque Él ha prometido que ninguno de los que creen en Él serán avergonzados. Pero para que Él quite la vergüenza de mi vida, de tu vida, yo tengo que permitirle hacer su obra en mí. Es muy diferente cuando, por ejemplo, en mi pasado, los pecados que yo cometí son vergonzosos, por supuesto. ¿Con qué cara me paro? Me paro en fe, ¿sí? Perdonado. No de ninguna manera presumiendo méritos. Todo lo contrario. Es como Pablo, ¿no? Ahí está escrito el testimonio de Dios en su vida. Él dice, miren, entre los pecadores yo soy el primero porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Mi ignorancia de Dios era tal, mi celo religioso era tal, que yo anduve matando y persiguiendo, encarcelando a los hijos de Dios.
Entonces, ¿con qué cara me paro yo, Pablo, a hablarles ahora de Dios? Por gracia, ¿sí? Porque estoy ante ustedes perdonado. Esto es quien Dios es. Él es más grande que mi pecado. Él hizo algo mayor que mis barbaridades. No me dio conforme al mérito, a lo que yo merecía, sino me dio su amor, me hizo hijo. Y como hijo me ha enviado, que es apóstol, a compartirle a ustedes lo que Él ha hecho por ustedes. Pero para eso Pablo tuvo que vivir estas cosas. Santificación, ¿sí? La renovación de su entendimiento. Permitirle a Dios desbaratar esas estructuras que Él traía puestas bien fuerte. Y esto es importante verlo, hermanos y hermanas, porque de esta manera se nos quitan los pretextos, ¿sí? Y por eso Dios tiene que ponernos frente a estas cosas y decir, a ver, yo estoy en serio contigo. Yo tengo un pacto contigo de darte no solamente mi naturaleza, sino semejanza con Jesús. Nunca desconectes esas dos cosas. Recibir la naturaleza divina es ser hecho semejante a Jesús. Eso es la promesa, Romanos capítulo 8. A los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, resumamos, ¿de acuerdo? Pasos importantísimos a los hijos. Recibiste a Jesús. Eso fue obra de Dios. Él te trajo a Jesús. Él te dio la capacidad de creerle, de abrirle tu corazón. Fantástico. Él quedó comprometido contigo. Desde el día que creíste, te selló con su Espíritu Santo de la promesa para garantizar el trabajo que se requiere desde ese punto cero hasta que tú seas un heredero funcional, absolutamente igual a Jesús. Ahora, ¿quieres vivir la provisión divina? Entra a fe. Tómale la palabra a Dios de que te ha hecho su heredero. Y vive el cumplimiento de su compromiso. ¿Sí? Entrar a fe es aceptar el compromiso de Dios. ¿Cuánto me has dado? Todo, cuanto pertenece a la vida y a la piedad. Lo recibo, Padre. Gracias, muchas gracias. Ahora aquí estoy para que lo cumplas. Porque eso me saca de maldición, ¿no? Y vamos a hablar un par de minutos por lo menos de esto, que en realidad el Espíritu Santo va a abundar mucho en este tema de la maldición y bendición. Pero es muy importante en el contexto de lo que hoy somos invitados a vivir. Nacer humano es nacer en maldición. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el contexto, ¿sí? El ser humano es producto de la decisión tomada por los primeros seres que no eran humanos de rechazar el estado original de su creación, que fue hecha en bendición. Bendición
quiere decir única y exclusivamente el bien que Dios se compromete a hacerte en su capacidad. Y ellos fueron creados en bendición. Dios plantó un huerto, Dios vistió la tierra de riqueza, de abundancia, de orden. La creación que Dios examinó y calificó en Génesis 1 como buena en gran manera, nada que ver con el planeta Tierra hoy. El planeta Tierra hoy está corrupto por causa del hombre. El hombre rompió el orden y negó la bendición, porque la tierra fue sujeta a su administración. Así lo quiso Dios. Cuando Dios creó al hombre, varón y mujer, los bendijo y les entregó el planeta Tierra. Les dijo, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra y todo lo que hay en ella. Aquí está mi provisión para todos. Para ustedes esto, para los animales de esta categoría esto, todo lo tengo provisto. Ustedes administren la abundancia de mi provisión. Eso es inimaginable para los terrícolas hoy, ¿no? Ese tipo de abundancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tiene que ganarse la vida, ¿sí o no? No me importa qué credo religioso tengan, o si no tienen ninguno, está en lo mismo. Cuando esa primera pareja decidió dejar de creerle a Dios para creerle al engañador, que les dijo en engaño que Dios era un mentiroso, que les estaba negando la plenitud de su existencia y por eso no quería dejarlos que conocieran el mal, pero que si ellos elegían conocer el mal, iban a ser como Dios es, iban a tener lo que Él tiene, iban a ganarle a Dios, porque Dios es un tirano que los está engañando a ustedes. Y por absurdo que nos parezca a nosotros, ellos creyeron esa mentira y echaron mano de lo que les decía aquel amigo que hicieran para solamente descubrir el engaño, vivir el desengaño, ¿sí? ¿Has vivido un desengaño tú? ¿Cómo saben los desengaños? ¿Eh? Terrible, pero el de ellos es el máximo, es la máxima de los desengaños. Imagínate, eres un ser de luz que no requiere vestidos externos porque tu cuerpo resplandece como el sol. Eres un ser rodeado de belleza, de bendición. Eres un ser que todas las tardes terrenales, el Creador viene para convivir contigo. Eres un ser respetado por todos los seres de la creación terrenal. Estás administrando la abundancia de Dios y caes en este engaño y en un instante toda esa luz que era se apaga. La paz, la seguridad, el gozo de tu existencia se acaba. Te entra algo que se llama miedo, que tú no conocías. Pavor, vergüenza. Te corrompes por dentro. Y te encuentras siendo opuesto a quien eras. Porque en lugar de salir a recibir a tu Creador, ahora le huyes. En lugar de hablar verdad, ahora le mientes. Culpas a los demás. ¿Cómo te parece? Y Dios
Esto es Génesis capítulo 3 y Dios viene y le dice a ambos, cuestiona directamente a Eva y directamente a Adán y cada uno le da una respuesta corrupta. Y entonces él habla las consecuencias de su decisión. No vamos a entrar ahí en detalle ahorita, esto tendrás oportunidad de entenderlo y conocerlo conforme tú te prestes a vivir el proceso de transformación que Dios quiere ministrarte. Pero en resumen, Dios le dice, ya no eres mi imagen, ahora eres polvo. Ya no eres inmortal, ahora eres mortal. Al polvo volverás. Ya no tienes mi bendición, no la quieres, la has desechado. Ahora tú te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y la tierra no va a estar contigo, va a estar en tu contra. Porque la has dañado. En Romanos 8, el Espíritu Santo nos dice que la creación gime a una porque fue sujeta a corrupción, no por obras suyas, pero gime aguardando ser liberada de la corrupción que el hombre le ha impuesto. Y luego vive fe, la creación, porque Dios le ha prometido redimirla. Y dice que aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, y eso quiere decir fructifiquen, dejen que Dios los renueve y los habilite para ser luz del mundo y sal de la tierra, la creación será liberada de la corrupción, será sanada. Maldición, ¿te das cuenta? La existencia humana es una existencia en maldición. Al venir a Jesús y ser adoptado por Dios, ahora tú eres heredero de Dios. Efesios, otra vez, dice que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. O sea, otra vez, de entrada, Dios se compromete en lo absoluto. Él no hace un compromiso, ¿cómo se dice? Basado en condiciones. Él no dice, bueno, si tú haces esto, yo hago aquello. Eso era el compromiso humano con los humanos en el viejo pacto. Lee Deuteronomio 28, por ejemplo. Estos son los mandamientos que Jehová tu Dios te da para que los hagas. Y si los haces, estas son las bendiciones que te van a alcanzar. Pero si no los haces, estas son las maldiciones que te van a alcanzar. Era meritorio. Ahora, como hijos, Dios se compromete de entrada. Te bendigo con toda bendición espiritual. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad, ya te lo di. Pero hay un medio por el cual tú tomas posesión. ¿Sí? Entonces, tú y yo, de manera individual, y esto lo enfatizamos porque tenemos que tomar esa responsabilidad personal. Yo decido por mí si le permito a Dios cumplir su promesa en mi vida. Tú decides por ti si le permites a Dios cumplir su promesa en tu vida. Yo no te puedo negar que la cumpla en tu vida, ni tú me lo puedes negar a mí. Eso es maravilloso. ¿Sí? No hay víctimas en esta familia. No hay nadie en desventaja. Si eres hijo, eres heredero.
se te dio el Espíritu Santo de la promesa. Él está en ti para guiarte a toda verdad. Él es quien da revelación, Él es el que santifica, Él es el que corrige tu mente y escribe en tu corazón la verdad y la vivifica. Él es el que te va a instruir en justicia. Entonces, ¿qué te falta? ¿Careces? No, no careces. Todo te ha sido dado. Bueno, dado que así son las cosas con nuestro Padre, se hace muy evidente la importancia de permitirle a Dios establecer nuestros corazones en verdad. ¿Sí? Y regresamos para finalizar este tiempo juntos con las palabras de Jesús. Vuélvete y hazte como un niño. Otra vez, fe. Padre, yo recibo esa palabra para que tú la cumplas en mí. Todo lo que en mí no funciona como ese niño que tú quieres, que tú requieres para que yo entre a tu reino. Porque eso dijo Jesús, no puedes entrar al reino. ¿Y qué es entrar al reino? Pues que no, que ya habíamos entrado. Sí, entraste como recién nacido. ¿O no? Eras un ser humano, veniste a Jesús, Dios te bautizó en Cristo para destruir ese espíritu humano y darte un nuevo espíritu, recién nacido. Eso es quien eres, pero si en tu entendimiento tú no te prestas a vivir esa infancia, ese recién nacido y que Dios te críe desde allí, construye el entendimiento de ese recién nacido para arriba, limpiándote del entendimiento del humano adulto, joven, niño que haya sido, no importa en qué edad te encuentres, pues entonces no entras a la vivencia del reino. Estás en el reino, eres dueño del reino como heredero, pero no lo puedes vivir. Padre, gracias por hablarnos de frente, en amor, retándonos a fe. Y porque el compromiso es tuyo, 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 tuyo. Es por esto que no importa nuestra localidad geográfica, estamos viéndote a ti cumplir con tu compromiso conforme aprendemos a permitírtelo. Y que hoy, por tu espíritu, pueda quedar clarísimo eso en nosotros. Que lo único que tú buscas de nosotros es el aprender a recibir y a respetar el que tú hagas lo que prometes. Recibir la promesa y respetar que tú la cumplas. Porque tú nos vas a enseñar y a dar la capacidad de vivir ambas cosas. Gracias, Padre, porque esto es amor eterno. No hay manera que tú cambies de parecer. No hay cosa creada que nos pueda separar de ti, de tu amor. Y por eso tu anhelo de que vivamos la plenitud de este amor es tan grande. Asimismo, es importantísimo para el resto de la humanidad que puedan ver en nosotros el producto de tu obra. Así lo declaró Jesús, que puedan ver cómo vivimos nosotros amor. No solo que tú nos amas, sino cómo lo vivimos nosotros, cómo nos estás transformando en quien tú eres.
Y Jesús declaró como palabra viva, eterna, que no puede caer por tierra, que cuando el mundo vea esto en nosotros, el mundo creerá que tú, Padre Santo, enviaste a Jesús al mundo. Así que, Padre, perdónanos. Perdona toda distracción, toda altivez, toda arrogancia en nosotros que ha impedido que tú hagas tu trabajo en nosotros. Y no solamente hablo de este grupo, sino de toda tu familia en la tierra. Porque si hay un momento en que urja que la luz resplandezca en la tierra, es hoy. Y aquí estamos, somos la luz del mundo. Pero no podemos resplandecer si no te permitimos a ti hacer el trabajo que nos santifica, que nos corrige y que nos perfecciona. Gracias, Padre, por tu fidelidad, que es perfecta, por tu integridad, que eso asegura que la promesa permanece para siempre. Gracias por la provisión tan perfecta, tan absoluta y tan presente, que hace posible que no importa dónde nos hayamos encontrado, hoy nos trajiste a esta mesa para que te creamos, recibamos perdón y permitamos que nos limpies de toda maldad. Gracias en el nombre de Jesús, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, nuestro papá sí puede. Sí puede. Y hay que vivir eso, su poder, en amor. La marca de Abba es amor. Si no es en amor, no es Él. Si no produce amor, no es Él. Por eso somos instruidos a arraigar en amor. ¿Sí? Y eso, en mi experiencia personal, ha sido un trabajo muy poderoso porque me centra, ¿no? Puedo estar recibiendo entendimiento de cosas, pero tiene que funcionar en amor. Fuera de amor no funciona. Y te lleva a más santificación, donde tu corazón no está viviendo amor. Es Padre, aquí no estás manifestándote tú. Así que aquí está mi corazón. Tráeme a vivir quien tú eres, con mis hermanos, conmigo mismo. Muchos en mi proceso personal les he compartido cómo yo me trataba personalmente, ¿no? Con una dureza y una impaciencia y una... Era terrible porque era mi crianza humana, ¿no? Pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Y Él tuvo que, y continúa perfeccionando ese amor que hace las cosas tan diferentes. Así que vive eso, permítele a Dios ser tu papá. Si hoy hablamos de paternidad, que sea la paternidad de Abba en nosotros. Ya no somos huérfanos de espíritu. Tenemos papá. Bendiciones, les amamos.